Bienvenidos a un nuevo Diálogo Ciudadano sin Pauta, esta vez con un tremendo personaje como es Pablo Simonetti. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pablo es escritor y activista en favor de los derechos de las minorías sexuales, hijo de una familia de ascendencia italiana, estudió en el Instituto de Humanidades Luis Campino y también en la Universidad Católica, donde se tituló de ingeniero civil. Posteriormente obtuvo un máster de ingeniería económica en la Universidad de Stanford. En el año 1999 publicaste tu primer libro, que fue además tu primera novela, ¿no? No, el libro de cuentos. El libro de cuentos, Sí, Vidas Vulnerables. Vidas Vulnerables. Y la primera novela, Madre que estás en los cielos, vio la luz el año 2004. Eso. Exactamente. Después han aparecido La razón de los amantes, en el año 2007, La barrera del pudor, en el año 2009, y por estos días parece que estás terminando tu último libro. Sí, en La soberbia juventud se titula. ¿Y cuándo vamos a tener...? Sale el 1 de octubre. Bien. Así que Tuvimos una contento con primicia. eso. Y en abril del año 2011 debutó como presentador de un programa de televisión donde tú estás comentando particularmente invitando a lectores de libros a poder comentar sobre aquello, y colaboras con distintos medios de prensa, y hoy día tú eres un rostro familiar tanto por su literatura como por las luchas. ¿Qué te moviliza hoy día? ¿La literatura, la acción social? ¿Qué es lo que te mueve? Mira, yo diría que he sido una persona afortunada porque he podido encontrar los lugares donde sentirme yo mismo y además ser parte de la sociedad que integro. Siendo que las probabilidades de que eso sucediera eran bastante bajas porque yo venía de un medio conservador y siendo una persona gay significaba un peligro de ostracismo o por último de una rebeldía muy grande o sin duda también existía la posibilidad de dejarse dominar por el sistema de valores y haber sido una persona sin sentido de orgullo propio o también una persona muy resentida. Entonces yo tuve la oportunidad de salir afuera y decir soy un hombre gay y hacerlo con todas las patas que hay que tener para hacerlo, sobre todo hace 20 años atrás. Eso me significó una libertad muy grande también como para pensar qué es lo que verdaderamente quería hacer en la vida y en el minuto que yo dije soy una persona gay, dije quiero escribir. Fueron dos cosas paralelas. Yo tengo la sensación que Fueron simultáneas. Claro, en el minuto que yo me asumí como persona gay, la vocación literaria se empezó a imponer con una fuerza enorme. Yo en ese minuto trabajaba como ingeniero. Creo que al destapar las cañerías vitales y poder decir, este soy yo, esta es mi integridad, esta es la persona que conformo y que quiero ser frente al mundo, y que integra también mi identidad sexual, eso abrió el camino para que la vocación literaria pudiera surgir y Porque propagarse. además tú eres muy talentoso en la pluma. ¿Cuándo comenzó en Pablo Simonetti esa pasión por las letras? Porque de alguna manera tú me has dicho que cuando vino este replanteamiento en tu vida, pero antes de aquello, ¿tú habías escrito algo o habías sentido por lo menos que tenía un talento en aquello? Claro. Mira, yo de niño escribía cuentos, lo descubrí de grande cuando mi madre me regaló todas las cosas que había guardado para mí, cosas que guardaba supuestamente para mi futura mujer. Cuando ya ella se dio cuenta que no iba a haber una futura mujer y yo publiqué mi primer libro, ella me regaló todo lo que había reunido de mí desde muy niño, desde el álbum de bebé en adelante. Y ahí venían cuentos entre los 8 y los 12 años, de muchos cuentos. Pero yo creo que al llegar a la pubertad y tomar conciencia de mi sexualidad, yo hundí a un Pablo, este Pablo, podríamos decir, subversivo respecto de su sistema, y me convertí en el hijo que se suponía que tenía que ser. Un ingeniero, mi padre era industrial, mi hermano es ingeniero, heterosexual, católico, que se iba a casar y que iba a formar una familia tradicional. Entonces, eso después, cuando yo
me asumí gay, esa composición que había hecho yo para el deber ser, se acabó y permitió que surgiera la vocación literaria. Y a los 34 años, un día fui a la oficina de mi jefe, le dije, jefe, perdóneme, yo lo estimo mucho, pero yo quiero escribir. Y me dice, pero tú no has escrito nunca. Y yo en ese momento tenía la sensación también de que no había escrito nunca. Le dije, así es, pero es una vocación y tengo que intentarlo al menos. Y lo intenté y ¿Y te por diste un suerte me fue. tiempo? ¿Cómo fue eso? Dije, voy a darme 4 años y Ya. a ver si esto resulta, pero yo entré a un taller literario y ya rápidamente me gané un par de premios literarios, el de la revista Paula, después apareció una editorial que quiso publicarme. Entonces tuve esta posibilidad, primero, de asumirme tal cual soy, como soy. Segundo, tener una vocación y poder seguirla. Y tercero, enfrentar en un minuto dado la responsabilidad que tenemos con la sociedad en la cual estamos. Y eso pasó con Iguales. Iguales fue resultado de una conversación con 2 amigos en mi casa, que uno de ellos, Antonio Bascuñán, el otro era Luis Larraín, dijo, oye, ¿por qué no hacemos una fundación? ¿Y para qué? No, porque lo que nosotros hacemos por la diversidad sexual podría tener un lugar donde ir a parar, donde alimentar una comunidad y al mismo tiempo nos daría un sustento, digamos, institucional. Pero nadie se imaginaba lo que Iguales iba a hacer y lo que se ha convertido en una fundación que tiene más de 300 personas, está presente en 7 regiones, tiene 8 comisiones funcionando, tenemos una cantidad de proyectos especiales en desarrollo y tenemos 7 personas contratadas full time y esto ha pasado solamente en 2 años. Y esas sensaciones que a mí me tocó, o sea, no es que yo hubiera pensado que quería crear Iguales, ni fundarlo, ni tampoco Lucho y tampoco Antonio, creo yo, pero fue algo que era el momento, la situación, el momento del país, y en ese sentido me siento muy agradecido de haber podido devolverle a este país todas las oportunidades que me ha ¿Te sientes dado. pleno? Me siento afortunado, yo creo que la plenitud absoluta es difícil, yo soy un poco neurótico siempre y detallista y un poco obsesivo, entonces claro, la plenitud para un obsesivo es algo inalcanzable, pero me siento muy afortunado, una persona que ha tenido todos los privilegios y que en aquellas cosas en que no fui un privilegiado, como por ejemplo en el tema de la orientación sexual, pude finalmente sobreponerme al viento en contra de la sociedad y sacar adelante una vida. Y esa vida tiene una dimensión de responsabilidad social, tiene una dimensión vocacional y además está muy plena en lo personal. Pablo, ¿tú crees que hemos avanzado en el país desde el punto de vista de la tolerancia? Sí, sin duda. Yo creo que este país ha cambiado desde... Yo me salí del closet del año 89 en Chile. En realidad, para mí mismo, yo me salí del closet en Estados Unidos cuando estaba estudiando allá. Y en ese momento fue fuente de mucho sufrimiento para personas. Me acuerdo un amigo mío diciéndome que me quería mucho, me decía, la única pena es que te vas a aislar, te vas a perder. Yo recuerdo el sufrimiento de mi madre, que con todo el amor del mundo que me tuvo siempre hasta el final, ella pensaba que yo iba a sufrir mucho, que iba a tener una vida dolida, dolorosa, difícil. Y en ese sentido, claro, yo tenía todos los privilegios que me permitieron sobreponerme a eso, pero para muchas personas todo ese tiempo fue un tiempo de dolor, un tiempo de incertidumbre, para personas que en ese minuto contrajeron el VIH fue un momento de enfermedad. O sea, todos los años 90, a pesar de que teníamos una apertura democrática, podríamos llamarlo así, para el mundo de la diversidad sexual fueron años muy, muy duros y muy oscuros. En los 2000 empezó a haber una mayor esperanza, una mayor apertura, más luz, pero nada de eso se reflejó en leyes ni en acciones, digamos, públicas y estatales en favor de la diversidad sexual. Y en el último tiempo hemos vivido un cambio muy grande. Yo creo que este cambio se debe a 3 razones muy importantes. Creo que el más
intenso de todo, ha sido el cambio de la percepción de la sexualidad en nuestro país. Y eso ha tenido que ver, por una parte, y quizás la más importante, con los abusos dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que los abusos dentro de la Iglesia Católica fue como correr un velo violentamente y hacer que las personas miráramos a la sexualidad tal como es, ¿no? Una parte integral de la vida de las personas, que hay que ser capaces de acoger y no negar, sobre todo. Otra parte de esto ha sido la Internet y la exposición, digamos, a los países del primer mundo, que tienen un avance mucho mayor en este sentido. Hay 15 países que tienen aprobado el matrimonio igualitario hoy. Y por último, creo que había un cambio en la derecha. Y eso me parece también valioso. Ese cambio lo comenzó a liderar el ex senador Alamán y el presidente Piñera. Ese núcleo, podríamos llamar el piñerismo, o uno lo podría decir, ese núcleo liberal dentro de la derecha, hizo que a nivel político hubiera un cambio tectónico. O sea, pasamos de una centroizquierda dividida respecto al tema a una centroizquierda bastante homogénea en favor de los derechos de la diversidad sexual, y además un grupo de la derecha que se ha integrado a eso. Lili Pérez, tú mismo, no sé, Marcela Sabat, Carla Rubilar, Pedro Brown. Hay un grupo de personas en el Senado, en el gobierno también, que creen que hay que terminar con las discriminaciones. La misma ministra Pérez, tú la ves. Y esto asociado también con un fenómeno en la izquierda, en que para la izquierda, que ha sido históricamente progresista, en estos temas no era... Claro, en estos temas no era... No lo era necesariamente. Habían áreas de, sobre todo partidos tradicionales, ¿no? La Democracia Cristiana, Cristiana del 70, ¿no? Y el PS. No, históricamente, o sea, bueno, en el 70, por supuesto, pero la izquierda, por ejemplo, la prensa Allende atacaba a Alessandri por encontrarlo, que era un poco, no sé qué palabra usaban en esa época, colipato creo que era la palabra. Y en el principio del siglo XX también los liberales atacaban mucho a los conservadores por encontrarlo más gay. Era una cosa sorprendente. O sea, ser gay estaba fuera de la estructura política. Y ahora en la izquierda nosotros sentimos que hay una mayor homogeneidad dentro de la Democracia Cristiana, que es el partido como el del clivaje, y también todos los demás partidos se han alineado con las defensas. Pablo, Chile cambió con la ley Zamudio. ¿Cómo tú visualizas ese cambio? Yo creo que las leyes ayudan y simbólicamente son una fuente de cambio social, pero yo creo que Chile cambió con la agresión a Daniel Zamudio y su muerte, su martirio y su muerte. Yo creo que eso remeció las conciencias de todos los chilenos, ver a un joven de 24 años morir a manos de la brutalidad, marcado en su cuerpo por la discriminación. Finalmente nos hizo tomar conciencia a todos de que esta es una historia que no se podía continuar. Y no solamente ese tipo de violencia, o sea, incluso todavía hoy hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que sufren violencia psicológica al interior de su familia cuando empiezan a expresarse como personas gays o personas trans. Y en ese sentido nosotros creemos que el cambio social es también muy importante. Y en ese sentido ayuda a la ley. Cuando tú a un padre o a una madre le dices, ¿sabes qué? Es contra la ley discriminar por orientación sexual, inmediatamente dicen, bueno, si es contra la ley discriminar por orientación sexual, ¿cómo yo voy a discriminar a mi propio hijo o a mi propia hija por orientación sexual o identidad de género? ¿Cómo tú imaginas el Chile en los próximos 20 años? Más allá de las temáticas que hemos abordado, porque tú sientes que ¿o qué debiéramos hacer para los efectos de retornar las confianzas en Chile? Hoy día, yo no sé si tú compartes esta apreciación, hoy día vivimos un Chile donde las desconfianzas están instaladas. De hecho, hay cifras que lo hablan de solo el 13,6% de los chilenos confía en su vecino. Y por otra parte, somos una sociedad profundamente individualista. Somos el segundo país más individualista del mundo después de Estados Unidos, según el informe del PNUD. Entonces,
¿cómo somos capaces de generar una proyección para los próximos 20 años con un proyecto colectivo de país, con estas dos verdades que se han instalado y que hacen dificultoso justamente que los chilenos nos entendamos más allá de las diferencias? ¿Tú ves primero que hay desconfianza? Yo siento que sí, y la desconfianza nace de una raíz histórica que es... antes se sentía que no había desconfianza porque esa raíz histórica, que era la uniformidad de la sociedad, dominaba, y dominaba sobre todo el poder político. Entonces, lo que nosotros tenemos que avanzar, y por eso siento que esta desconfianza puede ser temporal, y porque estamos viviendo como un proceso de crecimiento, los dolores del crecimiento, pero estamos pasando de ser una sociedad que tenía un discurso uniforme y con el poder concentrado en muy pocas manos, a una sociedad pluralista. Pluralista es tener voluntad de lo plural, y eso es distinto a que seamos, porque siempre hemos sido una sociedad plural, pero nunca se ha respetado las diferencias. Nunca se ha manifestado esa... Claro, y estaban tapados con una tapa de olla en una situación de presión social muy fuerte. Entonces, el pluralismo para mí, ¿qué significa? Uno, respetar a cada uno en sus proyectos de vida tal como los quieren llevar adelante. Y en ese sentido, yo voy a confiar en una persona que tiene un proyecto de vida distinto, si es que esa persona además me confía en mí con este proyecto de vida distinto que yo tengo. Es decir, para mí, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual, yo voy a respetar plenamente al mundo evangélico el día que el mundo evangélico me respete plenamente a mí. Yo desde ya lo respeto, encuentro que el mundo evangélico es un mundo que además fue discriminado por tantos años en Chile. Hubo tiempos en que las personas evangélicas no encontraban un lugar donde ser enterradas. Hoy están plenamente incorporados a la sociedad, políticamente están cercanos al poder, y creo que esa mutua confianza se va a desarrollar cuando ellos también sientan que su lucha es nuestra lucha también, que es tener el espacio en la sociedad que todos queremos. Entonces, unidad en la diversidad, finalmente. O sea, yo creo que es pluralismo, porque pluralismo es tener voluntad de lo diverso, no es solamente ser diverso, porque las sociedades son todas diversas, pero pluralismo es entregarle a cada una de las personas el poder y la autonomía para que puedan llevar su plan de vida adelante, y también eso significa que después el poder político se transfiere, porque hoy día el poder político es súper homogéneo, todavía gira en torno a un proyecto masculino, católico, de ciertas universidades, de ciertos colegios. Hay todavía una hegemonía de una forma de vivir la vida o de llevar la vida adelante que se proyecta en el poder político. Si nosotros llegamos verdaderamente a respetar cada una de las formas, cada uno de los proyectos de vida de las personas, después una mujer trans de Peñalolén va a poder llegar a ser presidenta de la República. Entonces, esa visión que hoy día nos parece como que si fuera un mundo lejano, creo yo que cuando se instale el discurso pleno de la pluralidad en la diversidad, vamos a lograr hacer un país completamente distinto al que tenemos hoy día, que la ley de antidiscriminación existe porque este respeto a la diversidad no existe. Si nosotros realmente viviéramos en una sociedad pluralista, no necesitaríamos de la ley de antidiscriminación porque estaría establecido en nuestros códigos sociales. Sí, buen punto. ¿Y tú cómo visualizas en los próximos 20 años la importancia de la sociedad civil? Porque la sociedad civil ha ido creciendo en presencia, en una sociedad mucho más plural, como conversábamos, pero además donde de alguna manera los temas se han ido abordando de una manera distinta. Tú, el rol de la sociedad civil, ¿cómo la ves en los próximos 15, 20 años? ¿Y cuál va a ser su importancia para los efectos de los cambios que el país requiere para ese entonces? A mí me enorgullece la participación de la sociedad civil. Yo veo hoy, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual, cómo crecemos todos los días en voluntarios. Antes a la gente le daba miedo o flojera. En el caso de la diversidad sexual yo creo que era más fuente el miedo,
pero en otras áreas la gente no participaba sencillamente porque pensaba que todo estaba en manos del poder central, ¿no? Cada vez más estamos los ciudadanos tomando conciencia de que también podemos participar del proceso político. Y creo que la sociedad civil y las formas en que las distintas instituciones, el Senado, por ejemplo, a través de mesas programáticas o la presidencia a través de la CGGOV, que tengan cada vez mayor capacidad de integrar los anhelos, las peticiones, las demandas de la sociedad civil, va a ser muy bueno. Pero sí, creo que también esto ha surgido en gran parte porque los partidos políticos no han sido un buen conductor de la sociedad civil. Creo que los partidos políticos han estado muy apegados a sus cúpulas de poder, a sus fuentes de financiamiento y no a sus fuentes ideológicas y a sus fuentes ciudadanas que deberían estar más en la sociedad civil y menos en esta élite que sigue todavía conversando consigo misma. Yo creo que James Robinson vino el otro día a la presentación de un nuevo centro de estudios que se llama Espacio Público, del cual yo soy fundador con otras 18 personas, y él dijo, una de las razones por que Chile fue exitoso es porque tenía Estado. Y ha tenido siempre Estado a lo largo de sus 200 años en comparación con otros países que han tenido luchas intestinas durante tanto tiempo y que no han podido establecer un fuerte Estado central. Pero en comparación con los países anglosajones que fueron conquistados por anglosajones, esos países fueron capaces de distribuir mejor el poder. Nosotros tenemos que hacer que esta élite pequeña que habla consigo misma se abra, y eso puede pasar también por una renovación de los partidos políticos. Yo creo que una ley de partidos políticos que permita transparentar completamente el financiamiento, que haga que sea imposible que las personas estén respondiendo a intereses privados y que realmente sus intereses sean públicos y estén del lado de los ciudadanos y no de unos pocos ricos. Yo creo que eso va a ser también un gran cambio. Una sociedad que deje mirarse el ombligo, pero ¿qué otros cambios debiera ocurrir para que eso se materialice? Yo pienso que, como te decía, una mejor el fortalecimiento de la sociedad civil es algo que va a seguir creciendo cada vez más porque nos damos cuenta que es una manera de poder participar del proceso político y obtener para las distintas iniciativas apoyo legislativo, apoyo gubernamental y crecimiento de conciencia social respecto a estos temas. Pero yo creo que el cambio político, la necesidad de que las personas se sientan representadas por sus políticos y que confíen en ellos, pasa necesariamente por los cambios ya estructurales de la política que hemos hablado, del cambio en el binominal. Sí, absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Un cambio a la ley de partido y una disposición de la política que esté más conectado con los ciudadanos que con esta élite autorreferente. Yo creo que en ese sentido hay algo muy importante. Y los temas de distribución del ingreso, porque este es un tema que a mí me motiva muchísimo, el tema de cómo somos capaces de emparejar la cancha. De hecho, nosotros partimos el año 2010 planteando una reforma tributaria cuando nadie hablaba en Chile de una reforma tributaria, todavía no estaban los estudiantes en la calle. Y finalmente fue adquiriendo forma y finalmente el presidente Piñera dio paso a una reforma tributaria para los efectos de justamente aquello, emparejar la cancha en nuestro país. Pero claramente hoy día yo califico como una verdadera vergüenza moral los temas de distribución del ingreso en Chile. ¿Cuál es tu percepción del tema? Claro, estábamos hablando de cómo distribuir mejor el poder, que creo que finalmente tendría un resultado, un corolario en una mejor distribución del ingreso. Pero yendo directamente al tema del ingreso, ahí hay dos escuelas, ¿no? Está el socialismo, que quiere emparejar la cancha completamente, y está el mundo capitalista, que quiere generar estímulos para que las personas puedan surgir por sí mismas. Yo soy de la tercera vía y yo creo que Chile es un país que ha elegido esa tercera vía, pero creo que hay que dejar
no sé cómo decirlo, yo creo que hay que respetar la dignidad humana. Y en ese sentido, al respetar la dignidad humana, tú te das cuenta de que hay personas que por mucho entusiasmo y fuerza y capacidades que tengan, no pueden salir de los lugares de postergación en que están. Estamos hablando de la igualdad de oportunidades mínimas para poder salir adelante. Una desigualdad que es la que yo trabajo, es la discriminación cultural que existe. Y otra es la desigualdad socioeconómica. Y la desigualdad socioeconómica, yo creo que hay un gran trabajo por hacer. Por supuesto que las reformas impositivas son valiosas en este sentido. Lo que sí hay que ser capaz de identificar los buenos instrumentos para generar esos cambios. El Ministerio de Desarrollo Social, ahora hay una propuesta de un Ministerio de Desarrollo Humano, me parece que están bien orientadas a encontrarse con la persona, más que con... Yo siento que muchas veces las políticas públicas están pensadas más desde la ideología que desde las verdaderas necesidades que las personas se encuentran. Yo creo que una mejor distribución del poder y una mejor distribución del ingreso son fundamentales, con políticas que estén pensadas desde el punto de vista de las personas y no desde la ideología. Los medios que generan opinión pública no le han dado ni una letra, ni una línea a estas comisiones que han estado trabajando intensamente, que han logrado hacer un congreso del futuro, que han traído premios Nobel, que han generado discusión de la sociedad científica, comisiones parlamentarias donde están los rectores de universidades permanentemente, donde están premios nacionales permanentemente debatiendo respecto a los temas y donde hemos podido generar cursos de acción. Pero si finalmente, y acá te devuelvo la pregunta para que terminemos, si esto no tiene una proyección finalmente en los generadores de opinión pública, que son los medios de comunicación, finalmente esto se transforma en esfuerzos esporádicos. Y este es el problema que tenemos en general en la sociedad chilena, donde finalmente, a mi juicio, son unos pocos los que generan el eco en la opinión pública. Sí, tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Y en ese sentido creo que nuestro espacio mediático es aún un espacio que es muy representativo de esta élite que concentra el poder en pocas manos. Tanto es así que nosotros vemos que en el movimiento mediático hay personas que se están comprando canales de televisión o medios escritos porque en el fondo les significa una forma de influencia. Estoy pensando en grandes empresarios, ¿no? O sea, es tan claro que la prensa y que el espacio mediático es una forma de influencia y que ya ni siquiera tú le pidas a ese espacio que gane plata, si la cosa es que tenga influencia. Entonces, en ese sentido ha ayudado Internet, ha ayudado las redes sociales, pero bueno, somos seres humanos. La inmediatez es una cosa que a nadie, si tú ves Twitter, no hay ningún tema de futuro. El tema que se está discutiendo en Twitter es la coyuntura. Es la coyuntura y generalmente es la frase que se dijo hace 2 minutos atrás en un programa de televisión. Puede ser que esto parezca, digamos, que reduce la conversación a un presente demasiado inmediato, pero al mismo tiempo creo que, de nuevo, si todas las redes sociales y la Internet se potencian cada vez más, vamos a tener una compensación importante a medios que están en muy pocas manos y que tienen claramente un liderazgo en este minuto empresarial. Entonces yo creo que es bueno también que los medios se masifiquen y así podamos tener una... Claro. Y todo aludido al presencialismo sin contenido, muchas veces que de alguna manera está influenciando el Twitter del día o el Twitter del segundo, pero en definitiva hay que ir dándole contenido también a las acciones. Yo creo que es verdad, o sea, se necesitan líderes que sean capaces de invocar el futuro en las mentes de los chilenos para eso se necesita maestría y se necesita muchas veces un grado de genio, ¿no? No son todos los líderes capaces, porque el futuro es un tema muy complicado, porque son anhelos finalmente, y los anhelos disparan las expectativas de la gente.
o también disparan las historias de postergación que son dolorosas. Entonces, ahí se necesita un grado de genialidad para hacerlo. Yo no sé, yo creo que pedirle a los medios tradicionales de prensa que miren el futuro como es difícil, ¿eh? Es difícil porque en el fondo les encanta. Yo siempre digo que, por ejemplo, a la tercera le encanta el melodrama entre la RN y la UDI. Y es súper entretenido, yo lo leo todos los días como si estuviera leyendo una telenovela. Y seguramente si aparece un premio Nobel con una teoría muy sofisticada, capaz que hasta yo me lo salte, digamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que quizás encontrar otros medios de comunicación, otras formas de llegar. Okay. Bueno, agradezco, Pablo, te agradezco esta conversación muy amena y ojalá que los televidentes también lo hayan sentido así. Muchas gracias por haber venido a este programa y esperamos también seguir dialogando para los efectos de construir una mejor sociedad. Honrado que me hayas invitado. Muchas gracias. Gracias.